En febrero el gobierno, o Assad, bombardea una ciudad, controlada por la oposición. Un bombardeo de una ciudad en la que hay civiles, evidentemente denota una situación de guerra civil más o menos abierta, y he ido señalando algunos de los ítems, de los momentos básicos de esa crisis. En marzo de 2013 ya tenemos, en lo que nos afecta a la chapa de hoy, lo que vamos a reflexionar hoy, 1 millón de desplazados. Evidentemente, potenciales posibles refugiados que provocan después los movimientos posteriores. Y en junio de 2013 ya se contabilizan 100.000 muertos dentro de la guerra. También en agosto, y debemos recordar más o menos por las noticias de prensa, pues se denunció un ataque con armas químicas, parece ser que por el régimen de Assad en Damasco. Posteriormente, ya en 2014, se inician las primeras conversaciones de paz en Ginebra, y es a partir de mayo cuando el Estado Islámico empieza a tener un verdadero control de parte de Siria, empieza a ser también otro factor influyente en la propia guerra de Siria, y a ser muy importante en determinados territorios, con lo que eso supone desde la perspectiva de la consideración de refugiados que vemos ahora mismo de las personas desplazadas. Bueno, en septiembre de 2014 Estados Unidos empieza a bombardear al Estado Islámico en territorio de Siria, en territorio de lo que se había conocido por Siria, que en ese momento ya lo domina el Estado Islámico. El Estado Islámico toma Palmira, con todas las imágenes que hemos visto, ¿no?, de los destrozos en el patrimonio de la humanidad que protagonizaron. Ya en septiembre empieza Rusia a permanecer, a participar. Incluso en 2016 hemos visto sitios de ciudades, auténticos sitios, que evidentemente ahora nos recordarán a lo que nos recordarán. Bueno, muy básicamente para verlo. Supongo que igual lo habrán hecho. Si lo han hecho, yo lo hice un día en el Diploma de Estudios Europeos con nuestros estudiantes, por resumirlo un poquito. Me pareció que era muy gráfico el resumen, un poquito mal hablado, no se lo enseñaron a mis hijos, pero si ponemos en Google la historia, la guerra de Siria contada en 10 minutos, la podremos oír y ver cómo Siria es muchas otras más cosas. Hay algunas inexactitudes, pero bueno, cómo supone la salida del gas sin tener que pasar por el canal de Suez, cómo la han dominado siempre las potencias occidentales y han influido en ella de una manera u otra, Francia, Reino Unido, Rusia. Un resumen muy gráfico que si quieren lo pueden ver. A lo que nos afecta a nosotros. Creo que una imagen siempre vale más de 1000 palabras, y esto es lo que se vive en Siria. Yo lo cuento siempre, yo veo estas imágenes, a mí, yo creo, no sé si a todos, a mí me recuerdan a las imágenes que teníamos de la Segunda Guerra Mundial. Hoy al final de la charla haremos también un repaso de una imagen sobre una época un poquito posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero esto es Siria hoy en día. Miren una guagua puesta de pie para hacer una barricada, es una imagen que me pareció muy curiosa, y lugares que dominan el Estado Islámico. Ahora veremos la definición de refugiados, pero sabemos el régimen que supone el Estado Islámico, la persecución a todo aquel que piensa de manera diferente, no solamente a todo aquel que piensa de manera diferente, sino a todo aquel que sigue otras religiones, a todo aquel que tiene costumbres, actitudes, orientaciones sexuales diferentes a las suyas, ¿no? Vídeos del Estado Islámico empujando a personas de terrazas de edificios porque son homosexuales, los hemos visto, con lo cual yo creo que más o menos un resumen de los sitios de donde pueden venir los refugiados que llegan de Siria. Estas son las cifras básicas. Estas son las cifras de entradas y solicitudes de refugio en la Unión Europea desde 2011. Ya verán después por qué les he señalado 2013, con 435.000 entradas. Hablaremos de eso al principio, cuando hablemos del sistema actual, hasta la modificación del sistema de asilo y refugio europeo, hablaremos de 2013. Pero bueno, ya como vemos, 2011, 300.000 peticiones, 2012, 331.000, 2013, 435.000, y se multiplica de forma exponencial hasta llegar al 1.200.000 personas en 2015, de solicitantes de asilo en la Unión Europea. Vamos a ver los solicitantes de asilo que hay y quiénes y dónde han sido las solicitudes. De 435.000 solicitantes, que no concesiones de asilo, en 2013 en Alemania pidieron 100.000, Francia 60.000, España 40.000. De 562.000 en 2014, Alemania 200.000, Suecia 81.000, España 5.000. Números definitivos sobre en 2015, 2016 sobre el resto de Europa no hay, pero en Alemania 441.000. Y hay un dato muy importante: 1.200.000 peticionarios de asilo es un número importante, sobre todo considerado el año anterior, en la que hemos doblado los peticionarios de asilo. Recordemos que la Unión Europea tiene
507 millones de habitantes. Hoy, como decía Tomás, ¿no? Ya veremos dentro de 2 años, cuando acabe el proceso de Brexit, de negociación de la salida, pero tiene 507 millones de habitantes. Un 16% de las personas desplazadas hoy en el mundo están en países ricos. El 86% de las personas desplazadas, que tuvimos la suerte ayer de oír a Pablo Yuste, nos explicó la cantidad de refugiados que había en África, en el Sahel, en países en los que está una crisis alimentaria. No voy a hablar yo del aspecto técnico del alimento que le habló él ayer. En Jordania, perdón, en Líbano, con 4 millones de habitantes hay 1.250.000 refugiados, el 25% de la población. En la Unión Europea estamos hablando de cómo gestionar. Evidentemente, bueno, soy europeísta, el lugar de mayor riqueza en el mundo global, unida a la protección social, haremos una comparación con Estados Unidos, América del Norte, o con China por el crecimiento, pero unida a la riqueza y la protección social y de derechos, por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Estamos hablando de la posibilidad o de la capacidad de 507 millones de habitantes de 28 países de acoger a 1.200.000 refugiados. Yo creo que los números de eso los tenemos que tener claros para saber qué es lo que ha ocurrido. Bien, pues para empezar a hablar del sistema europeo sobre asilo y refugio, vamos a hablar de la definición de refugiado. La cogeremos de nuestra propia ley, de la ley de asilo y protección subsidiaria de 2009. Refugiado es aquella persona que debido a fundados temores de ser perseguida por el exaltado por la crisis de Siria, opiniones políticas. Siria está en una guerra civil en la que si eres de otro bando, evidentemente te pueden matar, ¿no? Es algo que podemos considerar relativamente acreditado, incluso sin el caso particular. Pertenece a determinado grupo social, no puede o no quiere acogerse a la protección de tal país. Vimos las imágenes de Siria. Bueno, podemos analizar qué protección puede otorgar Siria a los sirios que salen y que volverían, ¿no? si los devolvemos. Por lo tanto, podemos considerar que las personas que vienen de Siria entrarían en una definición cercana a la de nuestra ley, evidentemente estudiando caso por caso, estudiando la situación de las personas, pero podríamos pensar que por lo menos adquiere la situación, la condición de ser estudiada su condición de refugiado. Y el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea nos dice que la Unión Europea reconoce el derecho de asilo y la protección subsidiaria acorde a los condicionantes, el contenido de la Convención de Ginebra de Refugiados. Al final de la charla de hoy hablaremos sobre ella muy brevemente. Vamos a hablar de cuál es la posición de la Unión Europea anterior a la crisis de los refugiados. En los tratados fundacionales no se habla del asilo y por lo tanto el asilo empieza a aparecer con los principios de Dublín, que hemos hablado mucho de Dublín. ¿Qué es Dublín? Dublín es el lugar en el que se establece un sistema para controlar, para establecer un criterio aplicable en toda la Unión Europea para saber quién puede acoger como refugiado a una persona que llega solicitando esta protección internacional. ¿Y por qué Dublín? Pues porque el 15 de junio de 1990 se firma el primer convenio interestatal. La Unión Europea permite que además de regulación interna de la propia Unión, reglamentos, directivas, haya convenios firmados entre los Estados que conllevan obligaciones jurídicas de la Unión. Este convenio es conocido como los principios de Dublín I, pasa a ser en 2003 un reglamento comunitario, un reglamento europeo, por lo tanto ya normativa interna de la propia Unión Europea y directamente aplicable a todos los países de la misma. Aclaremos que Dinamarca por el protocolo 22 del Tratado de Lisboa actual no se le aplica el espacio de seguridad y justicia, y Reino Unido e Irlanda pueden entrar o salir del mismo atendiendo a la posibilidad que tiene de opción de entrada o de salida en inglés. Pero este tratado se firma por 17 estados, España entre ellos, y lo que establece es que para ordenar entre los peticionarios de asilo dónde deben solicitarlo, se establece que el lugar donde deben solicitar asilo es el primer estado en el que estudia la solicitud, de forma genérica. Ya veremos después que Dublín 2 y Dublín 3 lo que hacen es concretar este aspecto que al principio era relativamente genérico. Y lo que busca es evitar pues, que los refugiados estén dando vueltas por la Unión Europea sin saber dónde lo solicitan, que los países se nieguen, que los refugiados puedan ir en uno u otro evitando el asylum shopping. La Unión Europea habla mucho de forum shopping y de la posibilidad de que las personas elijan o no elijan el lugar. Bueno, pues el primer sitio donde llegan deben estudiar. Bien. Dublín 1 entra en vigor, se firma en el 90, en el 97. Ya
se recogen estos principios por primera vez en el derecho constitucional o constitutivo de la Unión Europea, en el Tratado de Maastricht del 92, y el Tratado de Ámsterdam en el 97 dice que se debe profundizar más en la forma en la que se resuelven estos problemas, y llega Dublín II, que es un reglamento de 2003. En este reglamento se establecen con más detalle los criterios por los cuales un país u otro debe conocer la solicitud de refugio de una persona que llega a la Unión Europea. Básicamente, el principio general también es el del primer país que llegue, salvo que esa persona ya tenga relación anterior con otro país. ¿Por qué? Porque tenga un familiar en él, porque tenga otra persona familiar también refugiada en él, o porque haya adquirido, tenido un visado de ese otro país para entrar en él. Imaginemos que se llega a Grecia, pero que ya había tenido un visado en Alemania, pues esa persona podría pedir asilo en Alemania. Simplemente lo que busca es organizar los criterios para la solicitud de asilo. Este reglamento es muy importante. Después tiene 3 directivas de acompañamiento. ¿Por qué? Porque es la base esencial que provocó la modificación de la ley del 84 de asilo, que era la que estaba vigente en ese momento, a la aprobación de la ley de 30 de octubre de 2009, que es la ley actual de asilo, y por lo tanto Dublín II es muy importante. Pero Dublín II es incompleto. ¿Por qué? Porque no regula los derechos concretos, primero de las personas más necesitadas de protección, y segundo, del procedimiento. Pues, bueno, la Unión Europea creó un nuevo reglamento en 2013. Bueno, lo citamos muy brevemente, pero creo que más o menos todos lo conocemos. Un reglamento es como una ley en España, es directamente aplicable desde el momento que se aprueba, ¿de acuerdo? En todos los países de la Unión Europea. Por lo tanto, esto es derecho de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Actual y aplicable. Y establece también que el país en el que accede el solicitante debe ser el que estudie la petición de asilo. Pero miren lo que establece el Dublín III. Obliga a realizar una entrevista personal obligatoria al solicitante, a que tenga garantías específicas para los menores, a que si se tiene que reunificar, se le garantice la reunificación familiar, y a que pueda recurrir la decisión. Esto lo establece normativa vigente, obligatoria para toda la Unión, desde 2013. No es muy lejos, ¿de acuerdo? Estamos en 2016. Esto fue hace nada. Bien, y hay una directiva de acompañamiento, 4, que nos habla derechos en materia de protección frente a la devolución, estos derechos de la Unión Europea, disposiciones específicas para los menores y las personas vulnerables, estos derechos de la Unión Europea, nos habla de las condiciones en las de recurso y el acceso a los tribunales, y también las condiciones de acogida y una base de datos. Bien, toda normativa que complementa al reglamento técnico. ¿De acuerdo? Este es el panorama de la regulación europea sobre derecho de asilo, de derecho interno, no de derecho externo, de derecho interno, en 2013, en el momento en el que hemos visto la crisis. Se aprueba la ley del 2009, muy básicamente, para no extendernos mucho en esta parte. La ley del 2009 y la directiva de 2005, la directiva del 2005, establecen 2 ideas básicas, y es, primero, hay que pedir asilo dentro de las fronteras de la Unión Europea. Si se acuerdan, hace 15, 20 años veíamos como los ciudadanos de países extranjeros saltaban las embajadas, ¿se acuerdan? Y pedían asilo. Eso es lo que se busca evitar, que la gente salte la embajada, que lo pida cuando llegue a la Unión Europea. Se suprime la doble figura de asilo y refugio, se crea una figura secundaria, que es la de la protección subsidiaria, y se establece que se busca limitar las solicitudes de asilo vinculadas a aspectos económicos, a la inmigración económica, y que todas las solicitudes de asilo se basen en personas que estén verdaderamente perseguidas y puedan probarlo, y que puedan acreditar que volviendo a su país van a ser perseguidas. Si yo soy albino en Gambia, homosexual en Egipto, o sufro cualquier otro tipo de persecución en países en los que lo sufro, estoy sufriendo una guerra en Siria, primera dificultad, lo normal será que si me persiguen tenga difícil salir. Segundo, que si salgo tenga difícil decirle, mire, espérese que cuando llegue a la Unión Europea me van a pedir todos los papeles, déjenme coger toda mi documentación para yo acreditar que ustedes me están persiguiendo, ¿de acuerdo? Y tengo que acreditar fehacientemente esta violación grave. Hay otros principios, se establece una pequeña válvula de escape con la protección subsidiaria. Estadística. ¿Se acuerdan que les señalé que en 2013 había habido 435.000 peticiones de asilo? En 2003 había habido 500.000. 10 años después, yo creo que el mundo está mejor. Yo creo que el mundo está peor, por desgracia. Pero 10 años después, la Unión Europea consiguió lo que buscaba, que era limitar las solicitudes de asilo y limitarlas de forma drástica. ¿De acuerdo? Eso es lo que buscaba
que el asilo sea solamente el político y muy acreditado, nunca el económico. Veamos los datos sobre los países. Estos datos son de 2013 consolidados. Alemania, Francia, Suecia, Reino Unido, Gran Bretaña, Italia y Bélgica, recibieron el 75% de las solicitudes. España, que tiene grandes dificultades en acoger a los asiliados porque estamos muy mal económicamente, recibió el 1% de las peticiones. En total, la Unión Europea concedió el 25% de las solicitudes. España no. Bien, estos son números. ¿Qué ocurre cuando en 2014 tenemos 500.000 y en 2015 tenemos 1.200.000 solicitantes de refugio? Evidentemente, aquí las tenemos las cifras, evidentemente el sistema de Dublín no sirve, se muere solo. Es imposible que los países limítrofes, con los países de donde vienen los refugiados, que además económicamente no son los mejor, están en una mejor situación de la Unión Europea, son básicamente hoy en día Italia, Grecia y Hungría, acojan a esos asiliados y sean los que estudien la petición. Por lo tanto, la Unión Europea tiene que reaccionar. Y miren, para un europeísta, cuando leía esto, le parecía que este es el ejemplo práctico de más Europa y de mejor Europa. Cuando decimos ahora esto del Brexit, hace falta más Europa, hace falta una mejor Europa. Hace falta una Europa unida que tome las decisiones que afectan a todos de forma conjunta, objetiva, que estudiemos los criterios, que los analicemos, que nos peleamos sobre ellos, que los profesores de universidad podamos escribir mucho, por favor, que si no perdemos el trabajo, que los analistas también podamos escribir mucho y que los criterios nos gusten más o menos, pero que los hagamos comunes, que seamos una unión europea, porque estamos en Europa, pero que seamos una unión. Y esa es la propuesta de la Unión Europea que hace en el año 2015. A partir de marzo, abril, mayo, Italia, Grecia dicen que no pueden asumir esa situación, y es real. Evidentemente, si nos hubiese pasado a España, diríamos lo mismo. Es real, no pueden asumir esa situación, y solicitan que la Unión Europea tome cartas en el asunto y establezca una medida, una solución global. Y lo hace. La Comisión hace una propuesta en la que se separe la revisión de la solicitud con el acceso al refugio dentro de los países europeos, y en el que se repartan las cargas o la asimilación de los refugiados entre todos los países europeos, atendiendo sus posibilidades o sus características. Una responsabilidad compartida, de verdad. A mí este me parece uno de los ejemplos básicos de esa más Europa a la que ojalá todos podamos tender, o por lo menos desde el movimiento europeo podamos imaginar o desear. Ya veremos lo que pasó con esta petición. Que tiene en cuenta, miren, las circunstancias del país, el tamaño, la población, la situación económica, la tasa de empleo y, esto me parece muy importante, las circunstancias personales del solicitante. Bueno, teniendo en cuenta su vinculación, su conocimiento de algún idioma de los países europeos, para que pueda integrarse mejor. Pues esta es la propuesta de la Unión Europea. Se crea la Agenda Europea de Migración, el 13 de mayo de 2015 se publica, y se hace la primera propuesta formal en septiembre de 2015. Y se establecen dos criterios, que me parecen muy defendibles. Que ante una situación de crisis, por una afluencia desproporcionada, y en los países en los que la tasa de admisión de la solicitud de asilo sea de más del 75%, y cita 3, Eritrea, Siria e Irak, en esos países se puedan establecer que todos los solicitantes de asilo se repartan, por decirlo así, de una forma global, y establece los criterios. Miren, los primeros criterios: tamaño de la población, un 40%, esta fue la propuesta de la Comisión. Producto Nacional Bruto del país que lo recibe, un 40%. ¿Cuántas anteriores solicitudes de asilo ha tenido? Como vimos, era muy diferente en 2013 las admisiones de asilo de Alemania o de España. Y la tasa de desempleo. La Comisión hizo esta propuesta. Qué pena, se olvidó de algo. ¿De qué creen que se olvidó? Perdonen esto, que parece muy de clase ¿De qué creen que se olvidó de aquí? Sí, se olvidó de los refugiados. Solo se olvidaron de los refugiados. Pero bueno, bien, peleemos. Hay un trabajo integrado hecho en esta universidad que proponía esto. Deberían contarse los lazos personales, históricos o lingüísticos de los refugiados. Bien, la petición de la Comisión no era ideal, no era perfecta. Insisto, se olvidaron curiosamente de los refugiados. Pero
Era una petición en la que se establecía cómo debían los países europeos asumir esa carga. Bien, se hace una reubicación y los países que no pueden participar, evidentemente esto se vio como una sanción, y por qué no decirlo, también lo era, deben contribuir al presupuesto de la Unión Europea con una determinada cantidad. O sea, tú no asumes, ¿no? Por lo tanto contribuye. Oye, estamos en una casa común, ¿no? Yo no puedo recibir, no puedo, bueno, venga, pues, contribuye de alguna manera, 0,02% de tu PIB. Y se hace el reparto. Y este es el reparto por países. Alemania es 31.000, se reparten 120.000 refugiados, España 14.000. Miren, yo veo esto, a un europeísta digo, qué bien, España es de los 3 países más grandes de la Unión Europea. Qué bien, en solidaridad, en capacidad de aportar, apoyar ideas. Hemos acogido al 1% de las peticiones, el 12%, ¿no? España es un gran país, miren qué bien, qué grande estamos. Alemania, Francia, bueno, casi como si no nos hubiesen eliminado de la Europa. Tremendo, ¿de acuerdo? Y España iba a recibir a 14.000, 6.700 de Hungría, 6.200 de Grecia, 1.900 de Italia. Bien, Rumanía iba a recibir 4.600, República Checa 2.900, Eslovaquia 1.500. ¿Por qué lo cito? Porque cuando se va a hacer esto, que es un acuerdo interestatal, que no es una norma comunitaria, los países tienen que estar de acuerdo y tienen que ejecutar. Bien, ¿quién es? Por resumirlo un poquito, me pareció que era un gráfico resumen, un poquito mal hablado, no se lo enseñaba a mis hijos, pero si ponemos en Google la historia, la guerra de Siria contada en 10 minutos, la podremos oír y ver cómo Siria es muchas otras más cosas. Hay algunas inexactitudes, pero bueno, cómo supone la salida del gas sin tener que pasar por el canal de Suez, cómo la han dominado siempre las potencias occidentales y han influido en ella de una manera u otra, Francia, Reino Unido, Rusia. Un resumen, un gráfico que si quieren lo pueden ver. A lo que nos afecta a nosotros. Creo que una imagen siempre vale más de 1000 palabras y esto es lo que se evidencia. Yo lo comento siempre, yo veo estas imágenes, a mí, yo creo que no sé si a todos, a mí me recuerdan las imágenes que teníamos de la Segunda Guerra Mundial. Hoy al final de la charla haremos también un repaso de una imagen sobre una época un poquito posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero esto sigue hoy en día. Miren una guagua puesta de pie para hacer una barricada, es una imagen que me pareció muy curiosa, y lugares que dominan el Estado Islámico. Ahora veremos la definición de refugiado, pero sabemos el régimen que supone el Estado Islámico, la persecución a todo aquel que piensa de manera diferente, no solamente a todo aquel que piensa de manera diferente, sino a todo aquel que sigue otras religiones, a todo aquel que tiene, podemos recordar más o menos por las noticias de prensa, pues denunció un ataque con armas químicas, parece que por el régimen de Al-Assad en Damasco. Posteriormente ya en 2014 se inician las primeras conversaciones de paz en Ginebra y es a partir de mayo cuando el Estado Islámico empieza a tener un verdadero control de parte de Siria, empieza a ser también otro factor influyente en la propia guerra de Siria y a ser muy importante en determinados territorios con lo que eso supone desde la perspectiva de la consideración de refugiados que vemos ahora mismo de las personas desplazadas. Bueno, en septiembre de 2014 Estados Unidos empieza a bombardear al Estado Islámico en territorio de Siria, en territorio de lo que se había conocido por Siria, que en ese momento ya lo domina el Estado Islámico. El Estado Islámico toma Palmira con todas las imágenes que hemos visto, ¿no? De los destrozos en el patrimonio de la humanidad que protagonizaron. Ya en septiembre empieza Rusia a permanecer, a participar. Incluso en 2016 hemos visto sitios de ciudades, auténticos sitios, que evidentemente ahora nos recordarán a lo que nos recordarán. Bueno, muy básicamente para verlo. Supongo que igual lo habrán hecho, si lo han hecho yo lo hice un día en el Diploma de Estudios Europeos con nuestros estudiantes. En febrero el gobierno, o Al-Assad, bombardea una ciudad, controlada por la oposición, un bombardeo de una ciudad en la que hay civiles, evidentemente denota una situación de guerra civil más o menos abierta, y he ido señalando algunos de los ítems, de los momentos básicos de esa crisis. En marzo de 2013 ya tenemos, en lo que nos afecta a la charla de hoy, lo que vamos a reflexionar hoy, 1 millón de desplazados. Evidentemente, potenciales posibles refugiados que provocan después los movimientos posteriores. Y en junio de 2013 ya se contabilizan 100.000 muertos dentro de la guerra. También en agosto